estamos con Daniel Écija, creador, showrunner, productor de ficción, fundador de The Good Mood. ¿Se me olvida algo? No, bueno, no, ya. En términos generales. En términos generales, fantástico. Y te quiero llevar un poquito, porque también queremos aprovechar de inspirar y nutrir nuevos talentos que están viendo esta entrevista. Sí. Y hablarte un poquito de lo que fue tus inicios en trayectoria en televisión. Entiendo que comenzaste en 1995 con Médico de Familia. No sé si eso es así o tal vez se remonta un poquito hacia atrás. ¿Cómo se produce tu llegada a televisión, a la industria? Bueno, yo empecé, mis primeros pasos son en televisión española, en la televisión nacional, en el año 82, en que entro de operador de vídeo, luego asciendo a montador de vídeo y en el año 85 me fui a formarme a Australia. Volví a televisión española y en el 88 completé mi formación en Inglaterra, en Londres, donde estuve trabajando en una productora que se llama Moliner y en la primera canal vía satélite que hubo en España, que se llamó Canal 10. A la vuelta no volví a mi plaza que tenía en televisión española y probé ya como realizador y en el principio de los 90, en la llegada de las televisiones privadas y particularmente en Telecinco, en Mediaset, estuve como ya realizador y director de programas de entretenimiento de no ficción hasta el año 95, donde ya una vez fundada Globo Media con Emilio Aragón y otro grupo de socios, creamos y producimos nuestra primera serie de ficción, pero digamos que anteriormente yo creo que en el entorno internacional yo tuve la suerte de ser el realizador del Juego de la Oca, que fue un gran programa que triunfó bastante en España y creo que también en México y en algún país más. Y igualmente programas de entretenimiento y demás, con lo cual mis primeros pasos, primero, bueno, de alguna manera tuve la fortuna de poder empezar mis primeros pasos en televisión española, en la pública, que ahí además me formé y fue una extraordinaria universidad a nivel profesional y personal, esos años que trabajé en televisión española que son absolutamente inolvidables. Y empecé desde el escalafón más bajo, desde oficial de registro y montaje, que era el escalafón con el que yo entré previa oposición, porque era una plaza pública del gobierno, y tuve que opositar con 18 años y conseguí entrar y tal. Y de alguna manera, entiendo que luego ha sido un extraordinario activo o una fortuna que he tenido la de poder trabajar desde el escalafón más bajo en la televisión y empezar pues un poco en muchísimos diferentes puestos que yo creo que me han dado luego mucha confianza y mucha seguridad para poder abarcar proyectos a lo largo de los años más grandes, ¿no? ¿Y cómo fue tu acercamiento a la escritura, a la creación, a los guiones? Bueno, en principio yo en Médico de Familia con mis socios, con Andrés, con José Miguel y sobre todo con Emilio Aragón, que tuvo una importancia capital en mis primeros pasos, porque él siempre confió en mi capacidad como director, con lo cual mis inicios en la ficción fueron como director y luego fundamos Globomedia y yo me quedé a cargo de toda la responsabilidad de la ficción de Globomedia y de las primeras series, con lo cual fui ampliando mi rango de influencia y de creación, primero desde la dirección y luego ya en la creación, en la producción ejecutiva y finalmente no, desde el principio, casi como showrunner, porque la televisión privada nos dio muchísimas oportunidades y a mí me pilló en una edad extraordinaria en los 90 y abordamos en ficción, yo ya como showrunner y como líder de los diferentes proyectos, tanto en la creación, en la dirección como en la escritura y demás. Los primeros éxitos que fueron muy grandes, sobre todo el de Médico de Familia, luego Periodistas y demás, de alguna manera y crearon una extraordinaria demanda por parte de las networks hacia el producto que hicimos y así Globomedia, yo creo, junto con mis socios, se convirtió en una productora enorme y de extraordinario éxito pues bueno, hasta hace muy poquito tiempo, incluso en estos días es una extraordinaria referencia como productora de referencia en el mundo, aunque yo ya hace unos poquitos años dejé de mi participación en Globomedia para crear una nueva productora, sí. Y
Tú, Daniel, te has movido en tu proceso de creación, dirección, te has movido por distintos géneros cuando se trata de ficción, ¿no? ¿Cuál ha sido la producción que ha presentado mayores desafíos y cuál es la que te ha otorgado mayores satisfacciones? No te quiero preguntar cuál es tu hijo favorito, pero estaba pensando tal vez Águila Roja porque fue una producción de época, ¿no? Águila Roja sí, fue un reto enorme y además con la confianza una vez más de la televisión española, que siempre es una extraordinaria responsabilidad trabajar en una televisión tan importante y tan grande como es Televisión Española, pero yo distinguiría que un poco la que por lo menos me puso más nervioso, más tenso, donde yo creo que históricamente era más importante, sí era consciente en las primeras series. Yo creo que el Médico de Familia como director, pero yo creo que era muy inconsciente para darme cuenta de lo que me enfrentaba, aunque luego salió bien, pero luego ya tanto Periodistas como Los Serranos son dos series que yo sabía que iban a marcar mi trayectoria profesional, porque en caso de que hubieran fracasado, probablemente hoy no estaríamos hablando tú y yo aquí. O sea, de alguna manera sabemos que en este negocio, esta actividad tan bonita que es la creación y la producción de entretenimiento y de series y de media, sabemos que los primeros pasos y el éxito son fundamentales. Aquí no hay término medio, ¿no? Entonces, marcó mucho, yo era consciente, tanto como showrunner de Periodistas, como showrunner de Los Serrano, pero sobre todo de Periodistas, que fue el primer proyecto que abordé solo, porque Médico de Familia estaba extraordinariamente bien acompañado y arropado por mis compañeros de Globo, pero Periodistas sí es un proyecto que yo lideraba y entonces sabía que en ese año 97, donde estrenábamos hace ya 25 años, sabía que iba a marcar de alguna manera la posibilidad efectivamente de poder, pues ser muy independiente y muy libre, porque si tuviera éxito sabía que yo de alguna manera podía ser dueño de mi destino profesional de alguna manera. Si no hubiera sido así, si yo hubiera fracasado con Periodistas y luego con algún título cercano como Los Serranos, seguro que no podía haber tenido ese grado de independencia, que creo que es lo que nos da mucho el éxito, ¿no? El éxito lo que da es que te demanden y que de alguna manera tenga una extraordinaria libertad creativa y que puedas de alguna manera dirigir tus pasos. Y luego ya vinieron muchas producciones que siempre muy bien acompañado de guionistas, de directores, porque Globomedia fue, creo que de una de las cosas que más satisfecho me siento es que creo que creamos una extraordinaria factoría, fábrica de nuevos guionistas, de nuevos directores que todavía hoy se siguen nutriendo ya el sector de aquello que fue Globomedia, que fue una extraordinaria factoría y fábrica de talento y de talento muy nuevo, y probablemente es de lo que más satisfecho me encuentro también, que de alguna manera apostáramos por talento que no venía tradicionalmente del cine. Pero bueno, esto es otro tema, ¿no? Y de alguna manera creo, respondiendo a tu pregunta, que Periodistas es un título que a mí me marcó porque fue el primer título que yo llevé como showrunner, como líder único y como gran responsable de las series, ¿vale? De aquella época. Uh-huh. Y Daniel, precisamente quiero retomar a lo que decías referente a Periodistas y Los Serrano. Ha habido una tendencia, incluso un poquito antes de la pandemia, de revivir series que fueron muy exitosas, que marcaron generaciones, etc. Y entiendo que se ha hablado mucho en España también sobre la posibilidad de revivir Periodistas y Los Serranos. ¿Cómo es algo que visualizas, que proyectas? ¿Crees que estas series tendrían un espacio en las plataformas actuales y con espacios también de globalización, ¿no? Como te dan los servicios de streaming. Yo creo que sin duda los grandes títulos que se quedaron en la memoria de la audiencia, porque había muchas menos emisoras, había menos networks, con lo cual disponíamos la posibilidad de tener grandes audiencias. Los que tuvimos éxito en alguna de nuestras series tuvimos unas audiencias absolutamente millonarias, con lo cual hoy pertenecen a la memoria y están en la memoria de los espectadores. Con lo cual han creado una marca y han creado un efecto de nostalgia sobre aquella serie que vieron hace un montón de años y que les supuso una extraordinaria satisfacción. Entonces yo creo que en tanto en cuanto la vuelta de las marcas reconocidas siempre genera una expectación. Hoy es muy difícil tratar de dar relevancia, comunicación de una marca nueva, con lo cual ese trabajo de marketing está hecho y ese trabajo de expectativa está hecho. El conflicto viene después. Hay que satisfacer esa expectación, porque a veces la memoria es muy selectiva y a veces recuerda con mucha belleza cosas que a lo mejor no lo eran tanto. Entonces,
yo creo que sin lugar a dudas, volver a hacer series, remakes, secuelas de grandes marcas de la serie de los años 90 y de hace unos años es una extraordinaria idea. Ahora exige de showrunners y de productores muy experimentados y muy buenos, porque puede ocurrir el efecto contrario. Y de hecho algún título últimamente que he podido yo ver ha ocurrido esto. Creo que puede pensar alguien que el hecho de volver a hacer marcas muy reconocidas van a tener el seguimiento al espectador, y luego el espectador, todos sabemos que a partir del primer capítulo ya el segundo lo ven por si les gustó el primero. Ya no hay marketing, ya solo vives de la emoción, vives de la historia y vives de crearle al espectador una extraordinaria complicidad y que vaya contigo y con los personajes. Y eso es a partir del segundo capítulo, pero desde luego mucho trabajo hecho hay antes de que arranque, cuando estrenas una serie que lleva un título ya reconocido, y los americanos en el cine nos demuestran muchas veces cómo cuidan mucho de sus marcas o cómo incluso a veces les hace tremendamente conservadores, y yo creo que ocurrirá ahora porque hay tantas plataformas que es muy difícil llamar la atención del espectador, con lo cual esta es una buena, esto que tú dices es una extraordinaria buen recurso, pero vuelvo a decir que hay que hacerlo luego con la altura suficiente, con lo cual llamaría a que entiendo y creo que demanda un extraordinario expertise hacer esa segunda parte, porque tienes que responder de alguna manera a los elementos claros y básicos que tuvo aquella serie para el personaje, y muchas veces yo creo que los que estuvimos en la creación somos los que sabemos cómo hacer esas secuelas, y en algún momento en España se ha saltado esto, ¿no? que se han hecho continuidad de series, pero no han estado de responsables los mismos que las hicieron, y yo creo que esto no debemos olvidar que es la parte más importante de una serie, es tratar de respetar el ADN de esa serie, y el ADN de esa serie la tienen sus creadores. No puede ser alterado. Claro, porque sale de la entraña, porque sale del estómago, porque no hay una fórmula matemática, porque sale de tu sensibilidad y sale de cómo entiendes. Entonces, yo que de alguna manera he sido responsable de muchas series, y muchas con un gran contenido emocional, ¿no? Porque soy amante de las dramedias, me encanta la comedia, pero me encanta con tintes muy naturales, me encanta realmente hablar mucho de la superación, me encanta mucho de hablar de los seres humanos anclados a la tierra. Eso solo parte de una sensibilidad, de mucha experiencia, de muchos años de trabajo, pero luego de una cierta sensibilidad de uno de varios responsables que pueden estar en la serie. En mi caso, no entendería hacer una secuela de una serie que... O sea, yo no sería capaz de ponerme al frente de una serie que ha sido creada por otro hace un montón de años, porque me parece que tal. Pero bueno, en esta absoluta y completa maravilla que vivimos ahora, esta borrachera preciosa de producción que hay, esta excitación y efervescencia que hay, bueno, va todo el mundo muy loco, y alguna vez se están haciendo marcas con responsables que no estuvieron en la responsabilidad de sus comienzos o no eran los showrunners. Pero bueno, es un tema a largo, y lo único que ocurre es que creo que estamos bajo el efecto este maravilloso, que estamos todos tan encantados de que se está produciendo mucho, ¿no? Daniel, al haber creado, participado, producido, dirigido más de, no sé, 40, 50 producciones, ¿cuál sigue siendo tu fuente de inspiración? O sea, sabemos que los creadores usualmente llevan tintes o partes de sus vidas personales, de sus historias personales a cada una de sus producciones, pero ¿dónde buscas tu inspiración? Y al mismo tiempo te pregunto, ¿qué producciones españolas o internacionales han tenido una influencia en tu carrera? Bueno, yo intento crear cosas que siento, entiendo y que luego me gustan mucho como espectador, porque sigo contestando, soy muy espectador, sigo sorprendiéndome, y tengo la fortuna o la mala memoria de que me enfrento como espectador a las series desde un punto de vista muy ingenuo. Sigo siendo un espectador, y siendo un espectador que espero que me emocionen. Intento, además, cuando me veo ya pensando en cómo se ha hecho la serie, además, es que algo está fallando en la serie, porque yo me entrego absolutamente a vivir y sigo siendo en ese sentido alguien muy ingenuo, ¿no? Como espectador, y quiero no perder esa ingenuidad. Y hago un approach y un acercamiento como espectador y como cliente a la serie y tal. Entonces, con lo cual, cuando ya veo que esa ingenuidad se ha roto y estoy pensando en la serie, ya es que algo está fallando en esa serie como para poderla estar mirando o hacer una radiografía o un análisis como profesional. Con lo cual, yo lo que intento es crear, producir y ser showrunner de series que entiendo, que siento y que me gustan.
Mi fuente, mi vida personal. Tengo ya un bagaje de muchos años. Mi vida es, pues esto, lo que vivo, lo que he vivido. Y además tengo la suerte de venir de un extracto social, creo que muy cercano a los consumidores amplios de la televisión y del media, porque vengo de la clase trabajadora, vengo de una familia muy humilde, muy trabajadora y de una familia realmente de clase trabajadora y de un extracto social donde ha habido que pelear y ha habido que luchar mucho y donde éramos unos extraordinarios espectadores en el siglo XX de televisión, porque era prácticamente casi nuestra única fuente de entretenimiento, ya que no podíamos ni viajar ni nada porque éramos gente muy humilde. Bueno, yo creo que de ahí sigo chupando mucho. Yo sigo de ahí me sigue viviendo mucho, de mis padres, de mis abuelos y de tal. Luego he visto mucha televisión, me gusta mucho la televisión, el cine. He estado más de 20 años yendo a Los Ángeles a los screenings y sigo siendo un espectador aférrimo de todo lo que se hace y tal. Intento leer lo más que puedo y demás. Intento estar muy aferrado a la vida y luego, gracias a Dios, pues tengo una vida también muy rica en experiencias debido a que me han pasado muchas cosas buenas y desgraciadamente muchas malas, que trato de llevar de alguna manera indirecta y, por supuesto, no siendo muy obsceno en mi exposición como persona, pero bueno, pues mi vida ha pasado por muchas facetas, he tenido éxitos, pero he tenido muchas pérdidas, he perdido tal, entonces, bueno, todo eso me vale para vivir y para escribir y para crear y para dirigir. Y luego, pues de eso seguimos, ¿no? Y trato, pues eso, tengo hijos, hijas, tengo madres mayores, padres que perdí, hijos que perdí. Todo esto siempre te ayuda y a veces la felicidad y el dolor, el sufrimiento y todo esto y demás, y haber vivido la década de los 80, los 90, la llegada de la dictadura a la democracia en España y el salto del siglo XX al XXI, las Cristo, todo esto excita y de alguna manera pone en marcha o activa mucho las neuronas y activa mucho la supervivencia de tal. Entonces, de ahí yo, como decimos aquí, chupo, mamo para tratar de poder contar algo y siempre con sentido humor, porque siempre creo que se puede abordar todo con una cierta perspectiva a la sonrisa, a la ironía y a no creerse nada y sobre todo, como una vez me dijo un psiquiatra, a tratar de ver todo esto como verlo desde fuera y verte desde fuera, no creerte nada, porque en el momento en que crees o te crees que estás instalado, tal. Con lo cual, como la vida a veces es una broma, es una ironía, sigo viendo esto con ironía y sigo viéndolo desde fuera para poderlo ver también con sentido humor, porque todo es un accidente. Bueno, en toda esta mezcla que te he dicho de cosas, a mí me surge, pues bueno, la posibilidad de poder seguir viviendo de esto, que es al fin y al cabo algo bello, que es poder vivir de una cosa tan vocacional y que me gusta tanto, que es hacer televisión, ¿no? Y Daniel, tú ya mencionabas el momento maravilloso que estamos viviendo en términos de contenidos, quiero decir. Las audiencias tienen una enorme variedad de títulos donde pueden seleccionar y ahí es donde el tema se torna un poco competitivo, ¿no? En ese sentido y en ese marco, dentro de ese panorama, ¿qué buscas en una historia antes de que decidas sumarte a ella? En primer lugar, como decía antes, que yo la sienta y que la entienda, ¿no? Y que sobre todo que surja, o sea, no suelo trabajar, bueno, no suelo trabajar, no, absolutamente no suelo trabajar por encargo. No sé si dentro de unos años tendré que trabajar por encargo, porque a lo mejor ya, pues eso, no soy capaz de convencer a nadie sobre historias particulares, pero yo lo que le pido a una historia, o lo que además es que tenga una identidad. Ahora mismo sigo trabajando pensando en el público, en la audiencia, en el espectador. Entonces, creo que ahora mismo el espectador recibe cientos y cientos de series de información al año, con lo cual para mí es muy importante ser diferente. Que la serie sea diferente y que provoque curiosidad en el espectador. Entonces intento que las series que haga produzcan una curiosidad y desde luego que no se parezcan o no parezcan el clon de ninguna anterior. O sea, en ese sentido sí trato de ser valiente y de que mis series o los universos que planteo sean nuevos o partan de un sitio nuevo y partan de un sitio también reconocible por parte del espectador. Sigo trabajando para la audiencia, que ha sido y sigue pareciéndome que este es
un oficio, una industria, un negocio que tenemos que también pensar mucho en darle el retorno a la plataforma o a la network en términos de público, en términos lo que llamo yo de audiencia. Y entonces me sigue preocupando mucho hablar o escribir o contar o plasmar historias que interesen al espectador, historias que estén en la calle, historias que sean conflictos universales, trascendentes, y olvidarme del entorno a veces de nosotros mismos o ciertos profesionales que podemos tener la suerte de tener salarios que están a veces por encima de la media de nuestros ciudadanos y hacen pensar que los conflictos que podemos tener, un grupo de burgueses y tal y cual que llevamos o trabajamos en sectores mejor pagados que otros, no siendo más importantes, hacen pensar o de alguna manera mirarnos el ombligo. Entonces lo que intento es no ser demasiado egocéntrico, no ser demasiado ególatra, bueno, no serlo en absoluto si puedo, tratar de mirar al ciudadano, tratar de mirar a la calle y tratar de seguir contando historias que interesen a pie de calle. Y esto es lo que me hace, y luego que el packaging, o sea, el envoltorio sea nuevo y que sea diferente, y luego, por supuesto, ser muy honesto y que tengan una extraordinaria calidad, un valor de producción y que de repente el equipo y el reparto y los guionistas, directores y tal, pues sean, pues eso, como siempre, tratar de rodearme de gente que sea pues poco ordinaria, extraordinaria y que sean muy buenos, porque entre todos seremos los que haremos que esa serie sea diferente o no, porque luego esto no cuelga de uno solo, esto cuelga de mucha gente y cuelga, pues eso, de pues, todo el equipo de producción, del reparto, de tal, de la escritura y de un montón de gente, porque no olvidemos que nunca una serie de esta nunca tiene menos de 80 o 90 personas directamente trabajando, por lo tanto, cuidar mucho que el equipo sea también pues un equipo de altísimo nivel, ¿no? ¿Y qué oportunidades o libertades más bien creativas te otorga trabajar, por ejemplo, con un servicio de streaming? Porque me imagino que las temáticas, o sabemos más bien que las temáticas son distintas, o sea, tienes más, no se trata solo de un mayor o mejor presupuesto, sino que se trata de que tienes más libertades creativas, más libertades temáticas. ¿Lo has sentido de esa forma también? Yo en realidad no siento que haya una... O sea, y cada vez menos. Cuando llegaron las plataformas parecía que iba a haber dos tipos de audiencia, ¿no? Unas que iban a estar en las networks o en las antiguas emisoras de televisión y parece que las plataformas iban a buscar contenidos tremendamente diferentes, ¿no? Algo que me sorprende es que cada vez me voy dando cuenta que estaba menos separado porque al final el público era el mismo, ¿no? Entonces veo que plataformas que tienen vocación de llegar a un mayor número, a un gran número de público, siguen abordando proyectos que son indiscutiblemente comerciales, indiscutiblemente interesantes, ¿no? Entonces no lo veo. En ese sentido, yo, a nivel particular, he de decir que no he sentido ningún condicionante. Obviamente preguntamos y pregunto si voy a trabajar con una plataforma, qué están desarrollando para no repetirme, sobre todo para tener visos de éxito y pasar a la fase de producción, porque si empiezo a hacer algo que ya está haciendo otro y llego más tarde, seguro que a mí no me lo darán. Entonces, intento saber o entender cuál es la estrategia absolutamente de los responsables de estas plataformas, que ellos mejor que nadie saben qué quieren, lo que necesitan, o si ese es un año en el que quieren más comedia o más thriller o quieren fantástico o demás. Y luego hay cadenas, evidente, y plataformas que buscan más un público más joven y plataformas que buscan un público más mainstream y tal. Bueno, esto es lo que a mí me condiciona, saber para quién trabajo, pero esto siempre me condicionó. A mí siempre me interesó mucho saber para quién trabajo, quién está al otro lado de la pantalla. Entonces, ahora sigo interesado en lo mismo, que es, vuelvo a reiterar lo que decía antes, creo que es muy importante en este negocio, en este sector, saber para quién trabajamos y quién está al otro lado de la pantalla. Y a partir de ahí hacer un ejercicio, pues bueno, de investigación, de inmersión en uno mismo para ver si puede encontrar algo que le pueda interesar al otro lado, a la gente que puede estar al otro lado, siempre bajo las directrices, lógicamente, de las diferentes plataformas de streaming o de las networks y demás, que seguro que ellos saben perfectamente qué es lo que quieren y para qué lo quieren. Y tú, independientemente, a partir de ahí, tener la humildad, la ductilidad y la permeabilidad de una vez más y tal, porque vuelvo a decir que es un trabajo en el que es importante ser muy inteligente emocionalmente, ser muy permeable, ¿no?
Daniel, y ya para terminar, no tomarte más de tu generoso tiempo, te quiero preguntar sobre la historia o la serie que están preparando de Ángel Cristo y Bárbara Rey. Entiendo que va a estar disponible en Antena 3 y A3 Player Premium. ¿En qué etapa están en este proyecto? Mira, rodamos la primera semana de mayo, empezamos a rodar. Y ahora mismo nos pillas en esta fecha de hoy, a finales de marzo, haciéndole una tercera versión al último capítulo, que lógicamente es un capítulo en el que queremos tener nuestra máxima, no sé, capacidad de concentración, porque es el último capítulo que debe cerrar con satisfacción los 7 anteriores y que de alguna manera no tiene que decepcionar a ese público que se ha tomado pues 7 horas de su tiempo para ver ese octavo capítulo. Igual me pillas escribiendo el tercer capítulo con, bueno, con una serie de, con Patricia Rueda, con Iñaki, y con César y Andrés Martín, que son los guionistas que me acompañan en este proyecto desde el comienzo. Estamos escribiendo y demás. Y ya en una fase muy excitante de preproducción, porque estamos construyendo un circo en un plató enorme. En otro sitio estamos llevando las caravanas y los hogares de los protagonistas de Ángel Cristo, de Bárbara Rey y de algún personaje más, y a la vez a las afueras de Madrid, en una extensión enorme, estamos reproduciendo todos los exteriores de tal a las afueras, bueno, de Madrid aquí en la zona de Griñón, a 25 o 30 kilómetros del centro. Bueno, a un mes de empezar a rodar, ya te puedes imaginar, nerviosos y con la suerte de contar con Jaime Lorente, con Belén Cuesta, con Adriana Torrevejano, con José Milán y con mucha gente, con Artur Busquets, bueno, con todo el reparto, va a estar también Cristóbal Suárez. Bueno, va a haber un montón de gente que creo bueno, que va a ser un proyecto, desde luego, que no va a pasar desapercibido. Lo vamos a hacer o muy, muy bien o irá todo muy, muy mal, porque la expectación que hay es tremenda, porque sabes que Bárbara y Ángel fueron a finales del siglo XX y actualmente gente muy mediática, por lo tanto ha provocado una extraordinaria excitación en el sector y en el público, así que bueno, a ver si estamos a la altura. Fantástico. Y me imagino que ya tendrás un par de proyectos más alineados una vez que concluyas con esta producción. Bueno, sí, estamos ahora mismo, mira, en desarrollo de una serie que el otro día hablaba con compañeros tuyos, porque estamos desarrollando una serie que nos encantaría hacer en coproducción con un estudio muy importante instalado en América Latina, por cierto. También estamos hablando y tenemos un desarrollo y un piloto escrito y a punto de cerrar, yo creo que una fase de producción de una serie que es, bueno, una especie de thriller con un poco de ciencia ficción y a la vez muy emocional y demás, que estamos hablando con diferentes players que no puedo decir, como sabes, los estudios, también un estudio muy, muy, muy importante. Bueno, y preparando bueno, pues una especie de comedia dramática en torno bueno, a una época de España. Entonces, me pillas con 3 desarrollos, además de que tenemos aún que otro, ya sabes, experiencia en no ficción, que la productora todavía, como es La Noche de, y que estrenaremos dentro de poco y tal. Con lo cual, bueno, muy ocupados en esta productora nueva que hemos arrancado hace muy poquito, hace 4 años, y con una fábrica de nuevo talento, de guionistas y directores nuevos, pues bueno, porque me viene muy bien, bromeando, pero lo digo en serio, rodearme de gente joven, porque me mantiene despierto y con las neuronas activadas bueno, y también porque creo que, al igual que hicimos en Globo Media, hay que tratar de buscar equipos muy diversos y sobre todo con gente joven que desde luego traen una energía, una vocación y una capacidad de creación muy grande. Con lo cual, tratando de que Goodmood se convierta en una productora de calidad, innovadora, vanguardista bueno, y que tengamos mucha constancia y o sea, que tengamos trabajo, ¿no? Como para poder satisfacer ya a un número de personas que participamos en esta productora. Así que vamos a ver cómo va esta fase, ¿eh?
Fantástico, Daniel. No me queda más que agradecerte por tu tiempo. Ha sido fantástico contar con tus opiniones y espero tener la posibilidad de verte pronto y mucha suerte con todos los proyectos. Nos vemos pronto, seguro, Elizabeth, y gracias por atendernos y por este tiempo que nos dedicáis. Te mando un abrazo fuertísimo. De todas maneras, un abrazo para ti también. Suerte.